Muy buenos días, hermanos, hermanas. Qué bendición una vez más estar con ustedes en esta mañana para dirigirnos al Señor y para buscar su palabra. Los invito a que se unan conmigo en oración. Nuestro Señor y Dios, te buscamos en esta mañana de domingo para pedir tu bendición sobre nuestra vida, sobre este tiempo en especial que tenemos. Pedimos, Padre bondadoso, que escuches nuestra oración porque te necesitamos. Señor, necesitamos de ti en todas las áreas de nuestra vida y queremos pedírtela a ti, Señor, la vida en primer lugar. Queremos pedirte tu bendición, queremos pedirte tu provisión, Señor, para todos aquellos de tus hijos en primer lugar y también aquellos, Señor, que hoy se encuentran en necesidad terrible, ya sea por no tener que comer, ya sea porque están sin casa, sin trabajo, en gran necesidad, Señor. Rogamos que en tu bondad y en tu ayuda, Padre, ocupes esas situaciones difíciles para traerlos a ti, para que puedan buscarte y saber que en ti, Señor, hay alguien que los escucha. Señor, oramos por la condición del mundo. Tú conoces mejor que nosotros cómo está las guerras en un lado y en otros. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tú intervengas, que tú pongas un paro a estas guerras. Sabemos que tú lo profetizaste, Señor. Tú nos dijiste que esto iba a suceder hasta la segunda venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Pero Padre, oramos siempre confiando en esta compasión infinita tuya por el ser humano. Pedimos que tengas compasión de tantos hombres, mujeres, niños, ancianos que sufren violencia, que sufren injusticia alrededor del mundo, Señor, sin que nadie meta su mano por ellos. Oramos por, Señor, la situación en Latinoamérica, tú la conoces, una situación complicada y bélica también, Señor. Oramos porque tú protejas a tu pueblo en primer lugar y en segundo lugar para que muestres tu bondad con todos los seres humanos. Señor, para que nos ayudes a salir de este hoyo en el que nosotros mismos nos hemos metido. Bendice pues, Padre, a aquellos que escuchan esta participación de este siervo tuyo inútil e incapaz. Señor, solo tú eres capaz. Solo tú eres lleno de gloria y digno de gloria y honor, porque tú eres el que das la vida, tú eres el que das la energía, tú eres el que das la voz, tú eres el que das el razonamiento, Señor, tú eres el que nos capacita para comunicarnos. Te honramos en esta mañana y reconocemos como el único merecedor de nuestra alabanza, de nuestra gloria, de todo lo que te podamos dar. Todos nosotros somos tuyos, Señor. Toda la creación es tuya, Padre, y profundamente nos lamentamos con los seres humanos que no lo reconocen así y que no viven así. Por eso, Padre, ante tu grandeza inexplicable, profundísima para nosotros, Señor, te buscamos en fe, en oración, pidiendo que nos ayudes en nuestras necesidades, pidiendo que ayudes en cuestiones de salud para aquellos que, Señor, tienen necesidad de salud en este momento, en este día. Padre, gente que nosotros conocemos, amigos nuestros, gente también que se conecta con nosotros y de los que sabemos personalmente, Señor, ayúdanos, ayúdales. Señor, provee para la medicina, Señor, provee para el hospital, si ese es el caso, provee para un buen médico. Y Señor, en la ausencia de todas esas cosas, tú puedes actuar, aún sin médico, sin medicina, sin hospital. Tú eres el creador, Señor, eres el médico por excelencia. Señor Jesús, tú tienes poder para sanarnos, para salvarnos. Espíritu Santo, también tú tienes el poder suficiente para no solo transformar nuestro espíritu, sino también nuestros cuerpos. Y Señor, en esta mañana queremos no solo pedirte, también queremos agradecerte por las bondades tuyas, a granel, recibidas, Señor. Estamos conscientes de ellas, Padre. Viven alimento diario.
Señor, gracias porque hay millones, billones de personas que sí tienen donde vivir, que sí tienen trabajo y que muchas veces, Señor, cuando tenemos estas cosas nos olvidamos que es de ti que vienen estas cosas. Nosotros te agradecemos, Señor, con gratitud profunda, de verdad, sincera. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos das la vida, el que nos da la salud. Él es el que nos da, Señor, también como tu palabra dice, nos pones en el corazón alegría, nos permites disfrutar lo que tú nos has dado. En esta mañana, Señor, una vez más te buscamos para que nos orientes, nos dirijas, nos hables, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es poderosa, es única, viene de ti, Señor, tú nos lo has dicho, viene de lo más íntimo tuyo y queremos honrarla poniéndole atención. Queremos honrarla, Señor, diciéndole que sí, obedeciéndote, Señor. Queremos honrarte, Señor, sabiendo que al honrarte y al obedecerte tenemos bendición, mucha más bendición de la que a veces esperamos. Bendice a mis hermanos, hermanas en otros países, en nuestros países de Centroamérica o de Suramérica, incluso aquellos que nos escuchan en España, Señor, aquellos que también están en otros lugares y que nos han mencionado, que escuchan, oyen, miran este programa, quizás más adelante en la semana. Gracias, Señor, porque todos nosotros tenemos el mismo Dios bueno, Padre compasivo, que escucha nuestra oración. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado prácticamente, casi al fin del Sermón del Monte. El Señor Jesús ha estado ya prácticamente 3 capítulos con nosotros enseñándonos. El Sermón del Monte, un mensaje del Señor que resume la ética cristiana, que resume la obediencia que todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesús debería tener. Hemos pasado detenidamente por el Sermón del Monte siguiendo sus varios puntos y estamos en el último de estos puntos que el Señor Jesús quiere resaltar. Este último punto, como ya lo hemos visto varias semanas, tiene que ver con buscar el reino de Dios y su justicia. Este reino de Dios debe ser el centro, lo más importante para nosotros. El reino de Dios es la voluntad de Dios en acción. Es la voluntad de sus hijos, siguiendo de cerca la palabra de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Nada más importante que esto, dice el Señor Jesús. Inclusive lo que ustedes consideran importante, como es la comida, la bebida, el vestido, nada de esto tiene comparación con el querer hacer la voluntad de Dios, la justicia de Dios, el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús en este último punto había comenzado diciéndonos cuál debería ser nuestra relación con las riquezas. Y con las riquezas nos exhortó a que no nos convirtamos en sus esclavos, que frecuentemente lo hacemos. Muchos de los que tienen dinero son esclavos de su dinero. La exhortación del Señor está ahí. En segundo lugar, el Señor Jesús nos había dicho que frente a la vida y frente a la ansiedad de la vida y frente a la aflicción de la vida, si tenemos a Jesús como Salvador, si tenemos al Padre de Jesús como nuestro Padre, que no nos deberíamos afligir. Y decíamos que esa es una exhortación para todos. Ningún ser humano puede decir que ya superó este asunto de no preocuparnos a veces por cuestiones que no valen la pena y a veces por cuestiones que creemos sí valen la pena. Pero la exhortación del Señor Jesucristo es que no nos afanemos, a que no nos estresemos, a que no nos preocupemos, porque tenemos al Padre del Señor Jesús, el Padre bueno que también es nuestro Padre, que ha prometido darnos aún más de lo que ya nos dio. Nos exhortaba a que pensemos en el valor de nuestro cuerpo. Nos exhortaba a que pensemos en el valor de nuestra vida.
y nos decía que por más que nos preocupemos, no podemos cambiar lo que Él tiene en su control. No podemos aumentar un día más de nuestra existencia, aún nos preocupemos todos los segundos de nuestra vida. En tercer lugar, el Señor Jesús nos habla que para buscar el reino de Dios y su justicia, no solamente deberíamos aprender a tratar con el dinero y también a no afligirnos, estresarnos, inclusive por aquellas cosas que muchos buscan como lo más importante, los gentiles lo buscan como lo más importante. Nosotros, nos dice el Señor Jesús, no deberíamos ser así. En tercer lugar, nos decía el Señor Jesús el domingo pasado que queremos buscar el reino de Dios y su justicia, deberíamos aprender a juzgar correctamente, juzgar no a la ligera, juzgar no en la carne, juzgar de verdad de manera profunda, justa, y que deberíamos arreglar nuestra vida, que no tomemos en serio solo los pecados de los demás, y que nuestro pecado simplemente lo ignoremos o lo pasamos por alto. Nos enseñaba el Señor Jesús también que deberíamos tener cuidado con quién tratamos de convencer del Evangelio, de estas perlas preciosas que el Señor le ha dado a la iglesia y que deben predicarse, deben enseñarse, pero también debe reconocerse que hay muchas personas que no las van a aceptar, que las van a rechazar, que las van a despreciar y que nosotros deberíamos juzgar en este sentido a quienes sí, a quienes no, con prudencia, a fin de que evitemos que algunos de estos, como el Señor mismo los llama en el versículo 8, al versículo 6 del capítulo 7, que estos perros y estos cerdos, dura palabra otra vez, provenientes de Jesús, personas que rechazan el Evangelio y que se insiste demasiado con estos, les tiras las perlas a eso, hacerte mal, destrozarte, atacarte, decía el Señor. Pues bien, llegamos a la última parte de esta sección que tiene que ver con buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo último que el Señor Jesús quiere darnos, quiere enseñarnos y dirigirnos, se encuentra en el capítulo 7, versículos 7 al 12. Déjenme leer para ustedes esta sección. Versículo 7 del capítulo 7 de Mateo. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Él les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, Dios le abre. ¿Acaso alguno de ustedes le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una serpiente cuando le pide pescado? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se las pidan? Por tanto, traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas. El último gran elemento que el Señor Jesucristo nos enseña aquí para que podamos seguir buscando el reino de Dios y su justicia es algo que ya ha mencionado de paso en el Sermón del Monte. Ya en el Sermón del Monte el Señor Jesús habló con detenimiento sobre la necesidad de orar, la necesidad de buscar, la necesidad de pedir, la necesidad de tener fe en que existe un Dios que nos oye, que escucha nuestras peticiones. Y este último elemento para buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con una comunidad de discípulos de Jesús que se ha dado cuenta cuán crítico, cuán radical, cuán importante es el pedirle a Dios para que este reino de Dios y su justicia se hagan realidad. Ya en la oración del Padre Nuestro, Jesús puso como una de las primeras peticiones, la primera petición en realidad dentro de lo que se le dice a Dios es: tu reino venga, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra.
Con tristeza tenemos que decir que mucha iglesia, mucho pueblo del Señor se ha olvidado de la radicalidad, de la importancia de la oración y del pedirle al Señor, de pedirle genuinamente, sinceramente, constantemente al Señor. No, parece que para nosotros es más importante hacer y hacer, porque nos hemos bebido, nos han en este sentido inyectado el veneno del mundo que nos dice que la oración no es suficiente. Todavía recuerdo en las palabras y en el canto de los famosos, aquellos guaraguao del Suramérica, ¿no? En donde se decía, no basta rezar. Por supuesto, quizás rezar no basta, pero muchas veces orar y pedirle al Señor sí basta y es más que suficiente. Pedirle al Señor, esto de pedirle al Señor parece que nos ayuda a entender cuánta necesidad tenemos de Él, cuán incapaces somos de resolver. Volvemos ante la realidad del mal que existe alrededor de nosotros, y el Señor Jesús lo sabe y Dios lo sabe. ¿Lo sabes tú? ¿Lo reconoces tú? Cuando nos enfrentamos con el pecado, con el mal, con la política opresiva o destructora de la revolución en nuestros propios países, ¿de verdad hemos entendido que para el Señor Jesús, nuestro pastor, aquel que nos dirige, insiste en que su pueblo debe ser un pueblo que ora, un pueblo que pide, un pueblo que busca al Señor como el que al fin de cuentas resuelve los problemas del ser humano? También con tristeza debemos decir lo que ha sido una realidad por décadas. A las iglesias en las que yo he estado y en las iglesias en las que nos hemos reunido, tenemos que decirlo, las reuniones de oración son las menos atendidas, son las menos asistidas. La gente no llega. Algunas veces piensan que es sumamente aburrido estar orando todo el tiempo. Eso nos dice bastante en dónde tenemos nuestra fe, en dónde tenemos nuestra confianza, en dónde tenemos la confianza de cómo van a cambiar las cosas. El Señor Jesús en este último pasaje, antes de entrar a la conclusión del Sermón del Monte, el Señor Jesús va a concluir fuertemente este sermón. Lo va a hacer con varias metáforas, pero justamente antes de que concluya este Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos debe recordar aquí, nos recuerda que todas las cosas que nos ha dicho, todos los mandamientos que nos ha dado, sinceramente no van a funcionar, no los vamos a poder obedecer si es que no le pedimos al Señor. Pídanle a Dios. Esta invitación es increíble, una invitación abierta, una invitación universal en este sentido. Universal porque es para todos los creyentes. Universal porque no es solo para aquellos que ocupamos púlpitos. Universal porque tiene que ver con el niño, con el anciano, con el más pequeño, humanamente hablando, de los miembros de la iglesia. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Él les abrirá. Note por favor, porque este es un lenguaje típicamente judío, esta repetición y esta manera de insistir 3 veces, de 3 maneras distintas y relacionadas. Pídanle a Dios y Él les dará. Busquen a Dios y lo encontrarán. Llamen a su puerta y Él les abrirá. Esta es una invitación universal, abierta para todos nosotros. La manera en que se encuentran estos verbos, que son obviamente exhortación, mandamiento, es imperativo. Órenle a Dios, pídanle a Dios, búsquenle a Dios. Están en un presente que habla de algo que se hace continuamente. Habla de algo que caracteriza mi vida. Habla de algo que debe estar permanentemente en mi vida y no como muchas veces lo tenemos, como un apéndice o como algo ritual por lo que pasamos simplemente.
El Señor Jesús, a través de su misma vida, nos recordó que el orar, que el buscar a Dios, que el hablarle al Señor es algo que caracteriza la vida de los creyentes, porque el pedirle a Dios de alguna manera refleja fe en Él. Pedirle al Señor refleja que me siento inútil. Pedirle al Señor significa que por más capaz, inteligente, adinerado o qué sé yo, cuántas otras virtudes puedas tener, cuando le pedimos a Dios estamos reconociendo que lo necesitamos. Pidan y la promesa a Él contestará, Él abrirá, Él les dará. Busquen y lo encontrarán otra vez. Qué promesa esta más beneficiosa para nosotros, importante, crítica para nosotros, y sin embargo muchos simplemente la desoyen. Simplemente pasamos los días pasan y las noches pasan y nosotros seguimos tratando de cambiar nuestra vida y cambiar nuestra situación simplemente por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad, por nuestra propia mentalidad. Y nadie está diciendo aquí una vez más que nuestro propio esfuerzo es inútil completamente o que no valga nada. Pero honestamente, y usted no me va a dejar mentir, las cosas más serias de la vida, cuando nos enfrentamos a las cosas más serias de la vida, como es la misma muerte, como es la enfermedad, como es inclusive aquellas cosas que después nos dan gozo, el nacimiento de un niño, el nacimiento de una niña, otra vez. Todas estas cosas existen, algo en el ser humano que te dice, estás frente a algo que no tienes control y debes buscar la ayuda del Ser Supremo. Dios está ahí para que le pidamos y Él nos dará, para que lo busquemos y Él será encontrado, para que lo llamemos y que Él responda. Me llama también la atención esta forma de presentarlo el Señor Jesucristo aquí cuando habla de buscarlo. Búsquenlo, búsquenlo. No, a Dios no simplemente se le encuentra ahí, en un sentido, como cualquier otra cosa. Lo damos por sentado, ¿no es cierto? Y es cierto, Él nos ha bendecido con tantas cosas y esas cosas las damos por sentadas. El agua que tomamos la damos por sentada. La iluminación del sol lo damos por sentado. Pero la exhortación del Señor Jesús aquí es que no demos por sentado a Dios. No demos por sentado que Él está ahí, tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque al fin de cuentas es Dios. El Señor Jesucristo nos pide, nos llama a que lo busquemos, como se busca algo precioso, como se busca algo valioso, como se busca aquello que de verdad, de lo cual depende el sentido y la vida. Busquemos al Señor de esta forma permanentemente, constantemente, estemos en relación con Él de esta manera. Si una frase de los profetas del Antiguo Testamento que siempre está en mi corazón y en mi mente, es esa frase con la que Elías, Tisbita, se presentaba ante los reyes. Vive Jehová en cuya presencia estoy, por ejemplo. Esa conciencia de estar constantemente con Dios, porque lo he escuchado, lo he buscado y lo he encontrado. Me llama también la atención esta manera tan abierta que el Señor Jesucristo lo promueve, lo dice, nos exhorta. Búsquenlo y lo encontrarán. Llámenlo y Él les abrirá. Dios les dará si lo buscan, si le piden. Dios les dará. Esta es una enseñanza del Nuevo Testamento a granel. La Escritura dice que Dios le da a todo el mundo de manera abundante. Le da sabiduría, por ejemplo, dice Santiago, recuerdan ustedes. Y que con eso no hay una carga sobre nosotros. No nos hace sentir mal porque simplemente le pedimos y Él nos dio. Me llama también la atención aquí de cómo el Señor Jesucristo hace esto algo universal, esta invitación universal, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra,
y al que así llama, Dios le abrirá. Esta universalidad, por alguna razón en nuestro contexto latinoamericano, creo que es nuestra dependencia de la Iglesia Católica Romana. Hemos hecho la relación entre Dios y sus hijos una cuestión de rito que necesita un sinnúmero de intermediarios y un sinnúmero de ritos para que Dios nos oiga. Y el Señor Jesús es mucho más simple aquí. Pídanle cualquiera que quiera pedirle, cualquiera. Aquí no necesitas pastor, ni sacerdote, ni santo, ni María. Todos pueden pedirle y este va a ser el resultado. Porque todo el que pide, recibe. Porque todo el que llama, Dios le abre. Porque todo el que busca, Dios lo encuentra. Esta invitación universal está abierta para nosotros y debería ser de esas ofertas que no debería dejar pasar. No debería haber día de la vida tuya en la que no le pidas al Señor. Pídele al Señor concretamente, pídele. Yo sé que muchas veces, y a esto me quiero referir ahora, a veces alguien va a decir, pero es que Dios, yo le he pedido y no me ha dado. En un momentito nos va a contestar el Señor Jesús. Y la Escritura misma nos contesta y nos dice que muchas veces no recibimos lo que pedimos precisamente porque lo hacemos mal. Lo hacemos mal y no solo porque no hay un método para pedírselo, porque el Señor Jesús no pone ningún método aquí para pedirlo, sino porque las intenciones para lo que lo pedimos pueden ser equivocadas y dañinas para nosotros y no lo queremos reconocer. El Señor aquí abre la invitación y es esta invitación en la que nos deberíamos concentrar, porque frecuentemente nosotros la pasamos por alto, a veces porque simplemente hemos dicho, no, Dios no contesta, a veces porque simplemente no tenemos fe, a veces porque nos cansamos de pedir por ciertas cosas. Y la invitación del Señor Jesús sigue. Pídanle. Pero ¿y por qué a veces el Señor, cuando le pedimos, parece que no nos da lo que le pedimos? ¿Por qué parece que aun cuando se lo he pedido, no me lo da? Inclusive cosas que parecieran muy buenas para nosotros. Y precisamente ante esto el Señor Jesús nos da esta siguiente parte del pasaje. En primer lugar, miramos esta invitación universal. En segundo lugar, ahora miramos al Padre bueno que da cosas buenas. Nos dice el Señor en este versículo 9. Versículo 9, ¿acaso alguno de ustedes le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? Versículo 10, ¿o le da una serpiente cuando le pide pescado? Esto es interesante por varias cosas acá. En primer lugar, note cómo el Señor nos compara a Él. ¿Acaso alguno de ustedes le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? El hijo está pidiendo pan y el padre le da una piedra. El hijo está pidiendo por algo bueno y el padre le da, en este caso, pan y el padre le da una piedra. El hijo está pidiendo por pescado y el padre le da una serpiente. El cuadro inclusive es un cuadro rarísimo. Quizás no es raro para aquellos que se acostumbraron a comer serpientes, pero comer serpientes es una de las cosas más horribles. Alguna vez en mi niñez alguien me dio a comer serpiente, pero obviamente no es algo que uno busca o algo que alguien quiere. Si ustedes noten este elemento increíble aquí, si ustedes que son malos, el Señor Jesús no tiene pelos en la lengua para decirnos qué tipo de personas somos. Le está hablando principalmente a los discípulos, ustedes ya lo saben.
Esta invitación es principalmente a los discípulos. Por supuesto, el Señor en su gran misericordia muchas veces escucha inclusive a aquellos que no son sus discípulos. El libro de Hebreos, por ejemplo, nos dice que es necesario que le busquemos a Dios y que cuando lo buscamos a Dios, Él es recompensador de aquellos que le buscan con fe. Pero si somos honestos, aquí en este pasaje el Señor Jesús se está refiriendo a usted y a mí. Me está describiendo, me está sacando una radiografía, un escáner, con un escáner, una de esas tomografías de las más precisas y profundas que alguien puede tomar de mi vida. Inclusive en la presencia de padres e hijos, inclusive en la presencia de madres e hijos. Nos caracteriza el Señor como malos. Malos porque a veces no sabemos dar lo que deberíamos dar. Malos porque cuando alguien nos pide algo, le damos lo que no sirve muchas veces. Y la comparación que ha hecho aquí el Señor Jesús entre nosotros y nuestros niños debe llamarnos la atención. Por supuesto, cuando se trata de mi hijo, mi hija, queremos darle lo mejor, dice el Señor Jesús. Y eso aun cuando somos malos. Y eso aun cuando de nuestro propio querer a veces no sale. Y eso que cuando a veces nos piden, nos lo sacan a cuentagotas. Y eso que muchas veces, si me puedo escapar, si me puedo escamotear, esto no se lo doy. No se lo doy. El Señor Jesucristo nos compara y nos dice, ustedes son malos. Algo que vale la pena traerlo en contextos donde frecuentemente se nos olvida esa realidad dada por el Señor Jesús. Es Jesús el que nos dice que somos malos. Por eso trata con tanta fuerza el Señor Jesús a aquel joven rico, joven quizás bien parecido, con mucho dinero, que ha hecho todo, y un joven no solo con mucho dinero, sino obediente a la ley, y cuando lo busca Jesús le dice maestro bueno, como si ha bajado el nivel, y el Señor Jesucristo lo pone en su lugar otra vez diciéndole, solo uno hay que sea bueno. Vos, por todo el dinero que tenés, por toda la limpieza que puedas tener, por todas las buenas intenciones que hayas hecho, vos estás incluido, y perdónenme porque el Señor Jesús no hablaba con vos, ¿verdad? Pero vos, al fin de cuentas, en nuestro lenguaje, perteneces a los malos. Solo hay uno bueno. Solo hay uno bueno. Dios es bueno. Comparado con nosotros, no hay manera de una comparación realista. Pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a quienes se las pidan? Cuando uno pasa por este pasaje, uno creo que debería preguntarse, ¿y qué pasaría si el hijo, en lugar de pedir un pez, pide una serpiente? ¿Y qué pasaría si el hijo, en lugar de pedir por pan, pide por piedra? ¿Se lo daría el padre? ¿Se lo darías tú? Si tu hijo viene buscándote y con ansias y con deseos, no pide por un pez, sino pide por una serpiente para comerla, ¿se la darías tú? Si tu hijo con hambre y todo lo demás, en lugar de buscar pan, pide piedra, ¿se la darías tú? Algunos, por ser malos, quizás lo harían. ¿O acaso no recuerda usted ese dicho indígena? Nos decían a nosotros por allá, que algunos indígenas educaban a sus hijos diciéndolo, déjelo, él va a aprender por sí solo. Se acerca a un precipicio, que se vaya y se malmate, así va a aprender. El problema es que no siempre aprendían porque se mataba el fulano si lo dejas estar ahí. ¿Qué pasaría si Dios, si el Padre, digamos, si nuestro Padre, cuando nosotros le pedimos una piedra, pues nos da una piedra? Seguramente todos estaríamos desmolados.
seguramente todos nos hubiéramos quebrado los dientes tratando de masticar la cosa que le pedimos al Padre y Él nos la dio para que la masticáramos y estuviéramos sin muelas y sin dientes. Quizá si las cosas funcionaran como nosotros queremos que funcionen con Dios, imagínese que en lugar de pedirle pez, le pidiéramos serpiente y el Padre dijera, sí, aquí está tu serpiente, cómetela. Quizás todos nosotros estaríamos muertos porque nos comimos a un animal con veneno profundo que nos amarga y que nos mata al fin de cuentas. Sí, eso es lo que hacen los padres malos. Pero el Padre bueno va a dar cosas buenas. Y cuando le pides cosas al Señor, aun cuando a veces tú piensas que son buenas, el Señor que lo sabe todo, el Señor que sabe tu futuro, el Señor que sabe tu mente, que sabe de tu cuerpo y de todo lo que tú eres y tus relaciones y tus inclinaciones y todo lo que es. Cuando el Señor oye que le estás pidiendo piedra o le estás pidiendo serpiente, seguramente no te lo va a dar porque Dios da cosas buenas a sus hijos. Y no importe cuánto patalees, no importa cuánto le grites y cuánto te mantengas repitiéndoselo, quizás por 10 años, a alguien, dame esto, dame esto, dame esto. El Padre del Señor Jesucristo da cosas buenas. Y Dios sabe qué cosas son buenas, muchas veces más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque muchas veces seguramente nos hemos preguntado, ¿y qué tiene de malo que yo le pida al Señor esto? ¿Por qué simplemente no me lo da si no tiene nada de malo? Y yo se lo he pedido. Y yo él he pedido por años y por años y por años y por años esto. Y el Dios ha dicho, no, no, no. La respuesta del Señor Jesús es sencilla. La respuesta del Señor es, Dios, el Padre bueno, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y no importa cuánto le pidas por algo que Él sabe, últimamente te va a hacer más daño que bien, no te la va a dar. No te la va a dar. Esto no es fácil, hermanos. Esto no es fácil cuando pensamos en las peticiones que muchos de nuestros hermanos tienen y que han tenido por años frente al Señor, y el Señor parece decir no. Ha dicho no, no, no y no. Lo siento, no. Lo siento, no. A diferencia del padre malo que va a decir, deja de fregar, hombre, perdónenme la expresión. Ya te dije que esto te va a hacer daño, te lo voy a dar, pues morite al fin de cuentas. Muchos de los ejemplos que aparecen en la Biblia son precisamente para que nos acordemos de esto. ¿Se acuerdan del rey aquel enfermo? A que Isaías llega y le dice, arregla tus cosas porque Dios dice que te vas a morir en tanto tiempo. El hombre está en cama, está enfermo y seguramente le había estado pidiendo a Dios que le diera la salud. Dame la salud, dame la salud. Y luego aparece Isaías y le dice, mira, dice el Señor, que te arregles tus cosas porque te vas a ir, te vas a morir. Cualquiera se hubiera sorprendido otra vez y seguramente por la mente de este rey habrá pasado la idea de, pero si yo no he sido tan malo, si yo no he hecho lo que otros reyes han hecho, aquellos son rebeldes, aquellos son pecadores, aquellos no merecen nada del Señor. Y a mí que te he servido con voluntad, con verdad, con bondad, con obediencia como tú lo quieres, ahora mandas al profeta a decirme, arréglate que te vas a morir. Y el rey empieza a llorar como niño, dice la Escritura, a pedir así, se volteó a la pared y le empezó a pedir al Señor y toda la cuestión. Y antes de que el profeta salga de su casa, Dios le habla una vez más al profeta para decirle, detente, he oído la voz del rey, dile que le voy a dar más tiempo. Isaías regresa y le dice que Dios le ha dado 15 años más. Y todos, por supuesto, si estuviéramos en la casa del rey, hubiéramos dicho, ¡ah, qué alegre! Celebremos, qué bendición, Dios le dio más vida.
Pero si usted lee con cuidado lo que sucede durante esos 15 años que Dios le dio de más a Ezequías, se dará cuenta que en esos 15 años echó a perder todo lo que había hecho antes. Hizo y deshizo otra vez. Le fue re mal. Hizo, pero las cosas que nunca hubiera querido hacer cuando el Señor le dijo, te vienes conmigo. Yo creo que en esto de pedir y orar también está el hecho de confiar en un Padre bueno que da cosas buenas. Y cuando Él dice no, si quiere, hermano, sígale pidiendo. Lo que tenemos en el Señor es un Dios bueno que siempre nos dará las cosas que son buenas para nosotros. O como la muchacha que le pide porque no ha podido conseguir esposo, un buen esposo. Si yo te pido un buen esposo, Señor, te pido un buen esposo, y Dios dice no. Quizás haya algo que trabajar en ti, quizás Dios está trabajando todavía en ti, quizás debes darte cuenta de algunas de las cosas que el Padre bueno quiere que tomes en cuenta para tu vida. Pero el punto es que muchas veces nosotros queremos forzar a que Dios nos dé algo sabiendo que Dios no lo da, porque si sabes que te lo da, va a ser peor para ti. Te va a causar más daño de lo que pudieras pensar. Porque ustedes, si son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? El Padre bueno da cosas buenas y muchas veces, aunque le pidas piedra, no te la va a dar. Aunque le pidas serpiente, no te la va a dar. Tu labor es seguirle pidiendo y aprender qué significan estas cosas buenas de las que habla la Escritura. La Escritura está llena de información acerca de lo que el Señor considera cosas buenas. En el contexto del Evangelio de Mateo y en el Sermón del Monte en especial, el Señor Jesús ha hecho una lista de cosas que Dios las mira como cosas buenas y que nosotros frecuentemente no hacemos porque no queremos. Es obvio que dentro de las cosas que le debemos a pedir al Señor como cosas buenas están esas. Estas cosas que tienen que ver con el ofrecer nuestro perdón, el ser personas que no juzgan carnalmente y toda la otra gran lista que yo tendría que llevarme mucho más tiempo para recordarles el Sermón del Monte, para recordarles cuántas cosas el Señor Jesús nos dice, hagan esto, esto es bueno, y nosotros no podemos, no queremos. En lo que le pedimos al Señor, deberíamos pedirle precisamente estas cosas buenas. Estas cosas que Él sabe que son buenas y nosotros sabemos que son buenas. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Porque frecuentemente solo le pedimos baratijas al Señor. Solo le pedimos cosas que se destruyen con el tiempo y que pierden su valor. Generalmente no pedimos por las cosas que permanecen. Generalmente no pedimos para que Dios nos transforme. No pedimos por la salvación de otras personas concretamente, o nos cansamos de pedir y simplemente se nos olvida. No pedimos que el Señor de verdad se haga concreto en mi vida con cierto tipo de inclinaciones malas que tengo. Que Dios obre en mí. Padre, dame. Te busco, Señor. Necesito, Señor. El Dios que da cosas buenas seguramente da este tipo de cosas buenas. No, generalmente nos concentramos, Señor. ¿Y cómo pedimos? No, por este tipo de cosas otra vez de corte puramente material, que en sí no son malas. Otra vez pedimos por el alimento, pedimos por una casa, pedimos por más dinero, pedimos por una herencia, pedimos por un trabajo, pedimos por tantas cosas que son cosas no necesariamente malas, pero cuando las cambiamos en este cambalache espiritual, si usted quiere llamarlo de esa manera, no tiene comparación las cosas que le pedimos al Señor.
Yo lo he dicho varias veces y me he metido en problemas a veces con algunos hermanos porque les he dicho que precisamente las cosas que les pides a Dios miden tu vida espiritual. Si todo el tiempo solo le estás pidiendo por plata, hay algo malo aquí. Si todo el tiempo solo le estás pidiendo, yo quiero una mejor casa, Señor, hay algo malo aquí. Si todo el tiempo le estás pidiendo simplemente porque, Señor, ayúdame con mi salud física, y alguien me dirá, ¿qué tiene de malo pedirle? No, al contrario, pídale y sígale pidiendo. Pero si solo eso le pide, es que usted no ha entendido lo que son las cosas buenas de las que habla la Escritura. El Padre Dios bueno sabe dar cosas buenas. Y deberíamos aprender a pedirle de estas cosas al Señor. No solo las baratijas. Como si el Señor nos dijera, vení, metete a Nordstrom, ¿verdad? O a Dillard's, ven, métete y pídeme. No, yo quiero ir a la tienda de dólar. No, yo quiero ir a Goodwill. No, yo quiero, dame de esto, Señor, dame esto, dame, Señor. Mira, hay más para vos. Aprende a pedir. Pedir contentamiento, por ejemplo, es una cosa buena. Pedir contentamiento, la gran mayoría de gente no está contenta con su vida. Pedirle al Señor, dame contentamiento porque lo que me diste ya es suficiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo pediremos de esa manera al Señor? Tengo suficiente cosas materiales, Señor. Ya suficiente, Señor. Dame contentamiento, Señor. Hazme feliz con lo que tengo, Señor. Ábreme los ojos para que yo vea que no importa cuánta riqueza más me puedas dar, si tú no me abres los ojos, si no me das contentamiento, no voy a estar contento y feliz, porque no me has dado al fin de cuentas lo mejor, lo bueno en este sentido. Aprenda a pedirle al Señor, pídale al Señor. En nuestra Latinoamérica nosotros hemos estado luchando por décadas, casi un siglo de esta lucha fraternal, si existiera tal cosa, ¿no? Es lucha porque nos hemos matado entre salvadoreños, entre guatemaltecos, entre costarricenses, entre venezolanos. Se han matado por querer superar el asunto de la injusticia. ¿Cuántos de estos que levantan un fusil y que muestran su odio para cambiar las condiciones del otro realmente han vivido una vida de pedirle al Señor? Pidamos por las cosas buenas, pidamos que no mueran más personas de esta forma. Pidamos que de alguna manera, por ejemplo, en lugar de estar peleando con el gobierno y protestando, pidámosle al Señor que al gobierno que esté en turno le dé sabiduría para que trabaje y fabrique un plan verdadero de inmigración, por decir algo, en los Estados Unidos. ¿Cuándo hemos pedido por esto? Generalmente lo que hacemos es simplemente criticar al gobierno que está en el presente. No, el Dios bueno da cosas buenas a sus hijos. Pidámosle, pues, de esta forma. Este pasaje, en el contexto de pedir, el Señor Jesucristo la tiene aquí limitada a un solo versículo. Por tanto, traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Un versículo que parece ya anticipar la conclusión del sermón. Jesús ha estado con nosotros explicándonos la relación de la esencia del cristianismo con lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y al llegar a este versículo, Él nos dice que existe algo que está en el corazón de la ley mosaica y de los profetas del Antiguo Testamento. Esta disposición a tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. Yo quisiera ser tratado de esta forma.
Y cuando le pedimos al Señor, muchas veces esto es lo que le pedimos: Señor, que me traten así. Señor, tú sabes cuánto valgo. Señor, tú sabes cuánto sé. Señor, tú sabes mi experiencia. Señor, tú sabes los grandes assets, como se dice en inglés, de las grandes competencias que yo tengo. Que me traten bien, Señor. El Señor Jesús aquí nos da una versión de la famosa regla de oro. La manera en que quieras que todos los demás te traten, trátalos tú inicialmente. Trátalos tú. Pídele al Señor que seas una persona que cuando alguien te pida algo, si puede hacerlo, hazlo. Cuando estás pensando en cómo ayudar, cómo se te ayude a ti, simplemente has cabalgado la primera jornada de la faena del cristiano. Porque para el cristiano es importante cómo los demás me tratan y cómo Dios me trata y lo que Dios me da y lo que Dios me provee. Pero el otro lado es tan importante, y si somos sinceros en las palabras del Señor Jesucristo, es más importante todavía la manera en cómo tú te relacionas con aquellos que están en relación contigo, con el prójimo otra vez. La manera en cómo tratas a los demás. No puedes, en este contexto, hermano, este por tanto que está aquí llama la atención. Porque pareciera ser algo que lo que viene, pareciera ser un resultado de lo que acaba de decirnos el Señor. Es decir, ustedes le están pidiendo a Dios esto, y Dios es bueno y Él les puede dar buenas cosas y nos da buenas cosas. Búsquenlo, insístanlo. Dios es así, Dios les puede dar esto y lo demás. Y ahora un por tanto, así como ustedes quieren ser tratados, traten a los demás. ¿Ya te fijaste cuánta gente te ha pedido cosas? ¿Ya te fijaste cuánta gente a veces se ha acercado porque necesita algo y tú simplemente cierras tu mano, cierras tu corazón porque no quieres ayudar, simplemente no quieres hacerlo? Ya dijimos que lo hacemos principalmente porque somos malos, como el Señor nos acaba de describir acá, pero eso no quita la responsabilidad que el Señor Jesús pone sobre nosotros. Por tanto, de la manera en que ustedes quieren ser tratados, traten a los demás. ¿Cuántas veces, yo me acuerdo, esto lo enseñaba desde hace, qué sé yo, 20, 25 años o 30 años quizás con mis hermanos en el seminario, en los diversos seminarios en los que he estado? Nosotros quisiéramos que de repente se nos apareciera un tío millonario, una tía millonaria, alguien que me dejara una herencia con la que pudiera yo suplir y convertirme de primas a primeras en millonario. Ojalá, porque no existe alguien que me trate de esta forma. Y entonces voy a encontrar la felicidad. Lo que el Señor Jesucristo nos dice, nos toma al revés. Y nos dice: ¿no será que tú eres el primo millonario? Entre comillas millonario, porque si te preguntas y si nos preguntan, inclusive cuando se trate de dar a otros, ninguno es millonario. Nadie tiene lo suficiente. No, tenemos lo suficiente para nosotros, pero no puedo darle a otro. No puedo darle a los demás. Aquellos que me piden, si les doy, les voy a dar una miseria, una cascarita, ¿no? Sí, claro, así sí. Pero el mandamiento del Señor Jesús es: ¿cómo esperas que te traten? Trata a los demás. Si quieres que te traten de esta forma, sé tú el que trates a otro de esta manera. Esto es el asiento, esto es el sustrato, la esencia de la vida ética del cristiano en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Convertirnos nosotros en los que nos ayudan porque yo necesito ayuda. Convertirnos nosotros en los que necesitamos, porque no importa cuánto tenemos, siempre necesitamos algo.
Convertirnos en lugar de hacer aquellos que siempre están pidiendo, porque los latinos muchas veces somos considerados como aquellos que todo el tiempo están pidiendo y no dando, lo cual es una caricatura, por supuesto, pero es cierto en muchos casos y muchas personas nos miran así. El Señor Jesús nos dice: conviértete, en lugar de ser aquel que está necesitado esperándote que otro te dé. Sé tú el que le da a los otros. Sé tú el que comparte de tus bondades. Sé tú el que comparte de tus bienes. Que tu vida se caracterice por ser un hombre o una mujer que está más pensando en los otros, porque Dios es así. Otra vez, este es el punto del Señor Jesús. Nosotros sabemos que nuestro Padre es así. Y ya lo ha dicho varias veces el Señor: Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y ustedes deben parecerse a Él. Pues bien, si el Padre bueno sabe dar cosas buenas a sus hijos, y Él se comporta de esta manera, tú como su hijo deberías ser también algo así. No sirve de nada muchas excusas nuestras. El no tener, no da el que tiene, sino el que quiere, dice el dicho, y en muchos casos eso es cierto. Todavía recuerdo, y no voy a decir más detalle de esto, pero en la reunión que teníamos de una iglesia de cuyo nombre no me quiero acordar, hace mucho tiempo ya, la viejita, una de las viejitas que más tenía dinero, aparece en la reunión de cumpleaños, después de haber hablado de cuánto nos apreciamos y de cuánto nos amamos, con un cajoncito que todo el mundo sabía venía de una tienda de dólar. Pues qué bien, ¿verdad? Alguien va a decir que pues ni modo, esto es lo que te dan, sea agradecido. Sí, y el que lo recibe debería ser agradecido aunque no le den nada. Pero el punto es que muchas veces nosotros somos tan necesitados y le estamos pidiendo a Dios que nos dé las cosas buenas, que nos dé las cosas buenas, pero cuando tratamos a otros queremos darles las migajas, la basura. Lo que Will no lo aceptó, entonces tal vez este sí lo acepta. No. Pidámosle al Señor, pero también seamos nosotros gente que da. Padre bendito, gracias por tu palabra. Padre nuestro, frente a ti y con esta cámara también, y todos aquellos que nos escuchan y nos miran, te damos gracias por ser el Padre que eres, Padre bondadoso, Padre bueno, que sabe dar cosas buenas para nosotros. Y te pedimos en primer lugar, Señor, que esto no se nos olvide, que claves en nuestra memoria la convicción de que tú eres bueno, que solo tú eres bueno y que tú sabes dar buenas cosas a tus hijos. Y que aunque te debo seguir pidiendo, Señor, con toda constancia, devoción, con toda insistencia, Señor, porque tu palabra me lo manda y porque lo necesito, aun cuando debo seguir haciéndolo, debo recordar, Señor, que muchas veces tú no me darás lo que te pido, porque tú eres un Padre bueno, que sabe más que yo, mucho más que todos los seres humanos juntos, y que quiere lo mejor para mí, y que si te pido piedra no me vas a dar piedra, y que si te pido serpiente no me darás serpiente. Padre, gracias porque podemos confiar en un Padre que sabe de mis necesidades aún antes de que yo se las mencione. Gracias por tu provisión, Señor. Ya, gracias, Padre, porque muchas veces, como tu Hijo nos lo dice aquí, te hemos buscado, hemos llamado a tu puerta y tú nos has contestado. Tú nos has contestado
A veces nosotros lo hemos visto en el momento y otras veces, Señor, solo después del tiempo, cuando pasa. Señor, también queremos pedirte una de esas cosas buenas. Que nos transforme, Señor, para ser como tú eres. Sí, Señor. Que nos hagas personas que en lugar de estar esperando que la traten bien, sea ella la que trate bien a los demás. Que dé cosas buenas a los demás. Que mire a los demás no simplemente como ayudas, individuos, personas de las que se puede abusar, aprovechar para mi bienestar, sino que constantemente me esté preguntando cómo puedo yo ayudar a los demás, cómo puedo dar de estas cosas buenas, cómo puedo yo ser alguien que se parece al Padre bueno. Ayúdanos, Señor, solo tú puedes hacer ese cambio en nosotros. Tu palabra dice que somos malos y lo somos, Señor. Padre, solo tú que eres bueno, con tu buen espíritu y con tu buen Hijo, puedes trabajar en nosotros una vida diferente. Bendícenos, Señor. Todos los días te habremos de pedir por cosas buenas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Si Dios lo quiere, si el Padre bueno lo quiere, nos miramos el próximo domingo. Un abrazo a todos.